Hello, bros. Bueno, el día de hoy les tenemos un invitado que ya conocieron hace unos 4 meses. Él es Daniel Ospina. Pues nos parece muy interesante todo lo que ha pasado en estos 4 meses. Por eso, pues tenemos aquí otra vez de invitado. Si quieren conocer un poco más de él, pueden escuchar esos dos grandes capítulos en donde nos contó su biografía, nos contó cómo había nacido ese espíritu emprendedor, pero hoy queremos saber un poco más de qué ha pasado dentro de estos 4 meses y cómo fue que pasó de Scala a Pigma. Pues nos contará un poco más qué fue esa transición, cómo fue esa adquisición de Pigma, pues de Scala por parte de Pigma. Entonces, pues nada, Daniel, muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues qué chévere que las cosas estén funcionando bien y pues sigas creciendo como emprendedor. Dani, qué chévere tenerte acá otra vez. Y para agregarle a lo de Mateo, fueron 4 meses que en tiempos de startup, eso es como años de perro, eso es como si hubieran pasado 40 años, porque sabemos que pasó de todo, entonces pues hay demasiado tema para hablar el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación de nuevo. Feliz de estar acá en este podcast que han traído unos invitados geniales, entonces felicitaciones y honrado de estar acá otra vez. Bueno, yo creo que comencemos con el gran acontecimiento que fue pues la adquisición. Cuéntanos cómo fue la historia detrás, o sea, cómo surgió, porque pues sí fue una sorpresa muy chévere. Entonces, nos puedes contar, le puedes contar a nuestros oyentes cómo surgió todo. Claro, buenísimo. Yo, para dar un poquito de contexto, me gustaría como ver los tres casos principales que se ven en un M&A, ¿no? Un Merger and Acquisition. Básicamente podemos tener el caso que sea solo efectivo, compensación por efectivo, se compra la empresa, se liquidan todos los activos y listo. Y ahí fue la primera. La segunda es una mezcla entre activos y stock, acciones de la empresa, donde una parte de la compensación es en efectivo y otra parte se hace con acciones. Y la tercera es simplemente acciones de la compañía. En este caso, Pigma adquirió escala con el tercer tipo de M&A, que es acciones solamente, pero además de dar, o sea, dimos un porcentaje el 100% de escala se dio por un porcentaje más pequeño de Pigma, y a mí, Daniel Ospina, como co-founder ahora de Pigma, me dieron un vesting de acciones, que es muy común en el mundo de startups, y entonces pues tengo ahí una parte por escala y otra parte con mi vesting. Así se Bueno, dio. muy chévere esa explicación porque pues, yo creo que a la gente le interesa como, sobre todo a las startups que están comenzando, que en esas posibilidades de fusionarse con otras o que les ofrecen como esa adquisición para seguir creciendo y sobre todo los fundadores pues a veces ven esas grandes oportunidades que seguramente tuviste y la aprovechaste porque no solo es hacer crecer la empresa, si uno ve la posibilidad de crecer un mismo con otra empresa que pues mantiene como eso fundamental que uno está haciendo, pues me parece muy chévere. Claro, claro. Y si quieres ahí, Mate, para ahondar un poquito que ya fuimos a la teoría, ¿cómo se dio? Pues básicamente yo con Scala había invertido ya en 12 compañías y Pigma estaba por su lado haciendo un tema de aceleración de startups, que es cuando coges una startup que está en un 1 y la llevas a un 2, ¿cierto? Y Pigma lo había hecho muy exitosamente, ya habían acelerado a más de 170 founders, más de 70 compañías, habían levantado ya 9 millones de dólares para startups y habían decidido lanzar su primer batch, tipo Y Combinator que hace batch, pero creo que el último batch que van a hacer va a ser de 250 startups. Hicimos un batch en Pigma de 17 startups. Y esos 17 startups, yo llegué ahí justo cuando estaban empezando ese batch. Y conocí a Andrés Cano, cofundador de Pigma, en un evento en Medellín que se llama Starco. Ahí él le gustó mucho el approach y cómo estaba yo dando como un paso y un camino diferente al capital de riesgo, más cercano al emprendedor. Él también estaba haciendo lo mismo desde el lado de aceleración y querían lanzar un fondo de capital de riesgo también eventualmente. Entonces les hizo mucho sentido y por eso pues decidieron completar la adquisición. Entonces, digamos que Pigma ahora se dedica tanto a la aceleración, pero también a la inversión que, pues, y digamos, tú estarías en cabeza de eso, o cómo se organizaron, cómo es esa organización ahora que tú entras. Sí, la idea es
y ahorita justo estamos en un programa que se llama VC Lab, y es un programa de aceleración para fondos de capital de riesgo, como una aceleradora para administradores de fondos, y estamos en ese proceso de sacar un fondo. No se puede dar muchos detalles porque hay unas cláusulas de solicitación general y demás, pero sí es la intención, ¿no? Sí es la intención. No, total. Eh, bueno, y un poco cuéntanos ese chisme de cómo fue, pues, que ellos se aproximaron a ti, un poco como de, pues, la negociación, tú al final y sobre todo internamente, ¿cómo lo viste? Como dijiste, si es una buena idea, me llama la atención, ¿qué evaluaste a la hora, pues, de hacer esta merge? Sí, pues el primer approach que me dijeron es, lo queremos contratar, véngase para Picma. Yo fui a la junta y les dije, oigan, miren, pues me acaba de llegar esta oferta. Me dijeron, como no, pero ¿cómo nos vas a dejar el rancho aquí abandonado y te vas a ir para esa vaina? Yo les dije, no, yo sé, no hace mucho sentido, estaba pensando dividir mi tiempo. Me dijeron, no, mira, y por eso es muy importante tener una junta, porque la junta directiva, aunque no es tan común en startups en etapa temprana, te ayuda mucho a guiar tu proceso de pensamiento, a juntarte con personas que saben más que tú y te ayuda a llevar este tipo de situaciones. Yo no hubiera podido hacer un M&A ni loco solo, pero tengo una junta que tiene abogados, una junta que tiene inversionistas. El miembro más joven de la junta es mayor de 40 años, entonces pues le hacía un contrapeso muy interesante a mi juventud, ¿no? Y a mi inexperiencia en muchos temas. Entonces, una vez lo llevé a la junta, me dijeron, mira, si te quieren llevar a ti, se tienen, y me acuerdo bien porque fue Juan Zavala de Finzi, que es parte de nuestra junta, es un emprendedor de una fintech muy chévere que va súper bien, y me dijo, si te quieren llevar a ti, se tienen que llevar la enchilada completa. ¿Y la enchilada completa qué es? Todos los activos, todas las inversiones, incluyéndote a ti. Y ahí fue como empezamos a negociar con ellos ese tema de, bueno, ya cuánto es el porcentaje adecuado, cómo podemos coordinar esto, yo qué entraría a hacer, y pues la idea sí es que yo entre a esa parte de capital de riesgo y apoye a las startups que están actualmente en el programa y que van a pasar por el programa a mejorar sus estrategias de levantamiento de capital. Bueno, ahí me surge una pregunta y es algo bastante interesante, es que la junta directiva haya sido como tan receptiva en ese tema. Digamos, pues, obviamente, si ellos, pues, al momento de la fusión iban a perder, digamos, poder frente, digamos, a lo que era Scala, obviamente, pues, porque al momento de fusionarse no se les garantiza ningún puesto, seguramente dentro de la junta, ni ninguna participación, ni nada. Entonces, pues, me pareció interesante. O sea, ellos también entraron a negociar esa posición dentro de Pigma, o cómo fue por parte de ellos esa negociación, o simplemente los fundadores entraron a negociar. Pues mira, al principio fue un tema de junta y más que todo yo hablando con Andrés Cano y Andrés Campo y Cristina Quijano, que son como ese leadership team, el equipo de liderazgo pues de Pigma. Y empezamos a votar números, duramos como un mes en esas, y ya después para dar el siguiente paso pues me tocó convocar una asamblea general donde Andrés Cano hizo una exposición casi que de 45 minutos de todo lo que era Pigma. Después yo hice pues una interlocución ahí de por qué yo creía que era un buen negocio, explicando por qué iban a pasar de tener, pongamos un ejemplo, de tener 100 a tener 15. Y la gente pues que había invertido pues obviamente iba a tener un porcentaje significativamente menor, ¿no? Pero pues la Asamblea General salió muy bien, tuvimos unanimidad absoluta, todo el mundo quería dar ese paso y es porque vieron ese potencial. Y algo que me acuerdo que dije fue, miren, si yo en el día a día estaba solo en Scala, pues imagínense con un equipo de 12 personas que podemos lograr, ¿no? Entonces eso también le gustó mucho a la gente y se motivaron, pues, y la verdad es que estamos muy contentos con lo que venimos haciendo desde Pigma y muy felices con la noticia, inclusive nos la cubrieron varios medios y fue chévere. Pues a mí me llama mucho la atención al final el consejo que te dieron, porque claro, yo creo que salió el espíritu emprendedor de decir, no, yo soy capaz de hacer estas dos cosas, de que me contraten y seguir al frente de Scala, pero yo creo que también la junta fue muy sabia al decir como no, yo creo que hay una mejor estrategia, tomémoslo con calma, cómo podemos ser más eficientes.
Entonces, pues eso es un consejo muy válido para el que nos escucha, que muchas veces de pronto no es tanto como lo mucho que se hace, sino ser más como estratégico a la hora de hacerlo. Sí, de acuerdo. Esa junta es como un policía acostado que está en el lugar adecuado, donde tiene que estar. Es un policía acostado que está enfrente de un colegio y tú vas muy rápido. Te dice, no, bájale un poquito, pensemos bien las cosas, aquí puede ser peligroso y si estamos firmes, después acelera tranquilo. Entonces es chévere. Bueno, pasando al siguiente tema, Dani, quisiéramos que nos contaras un poquito del Demo Day, porque eso fue todo un éxito. Pues la verdad se hizo bastante como viral. eh, Hubieron un montón de startups que estuvieron presentes. Entonces, para el que no tiene idea qué es el Demo Day y pues cómo les fue en ese Demo Day. Buenísimo, pues ese demo de lo que hicimos fue llevar las startups más preparadas, tanto del batch que se había hecho de 17 startups, como del fondo que recientemente había adquirido Pigma. Entonces tuvimos un total de 12 startups que fueron a presentarse al demo day. De esas 12 se recaudó un total de interés de 6.7 millones de dólares, que fue pues un éxito para nosotros genial. Inclusive hablamos con la plataforma y nos decían que para hacer un primer evento habíamos hecho unos números fantásticos. En el punto más alto de la transmisión tuvimos 590 inversionistas conectados, 590 personas que querían invertir en nuestras startups, conociendo de nuestros programas, conociendo de lo que podíamos hacer por el ecosistema, y fue supremamente valioso. Hoy estábamos haciendo el debriefing de esa reunión con la gente de Stonks, que son los de la plataforma, y no, pues muy contentos por parte y parte de cómo se habían dado las cosas, las startups también súper contentas, y fue una semana de mucho trabajo, unas semanas de mucho trabajo, porque desde que dijimos, listo, la vamos a hacer en Stonks, hasta que nos tocó irnos a Stonks, teníamos como un mes y medio y había que preparar videos, preparar piezas gráficas, preparar a los emprendedores para que tuvieran su pitch deck listo, revisar los decks listos. Y una historia chévere que me gustaría compartir es que estuvimos una noche con Andrés Cano, casi que hasta las 11:30 de la noche, desde las 4 de la tarde, revisando un deck de uno de los fundadores, mejor dicho, quemando aceite para que estuviera lo más preparado posible, y terminó siendo la startup que más tuvo interés, levantó 2 millones de dólares de interés en stocks. Entonces muy, muy felices con el resultado. Para el que no tiene idea cómo funciona esta plataforma de Stonks, yo más o menos lo que entiendo es que pues es todo virtual, entonces pues muchos inversionistas, inclusive del mundo, se conectan y a través de la plataforma pueden decir cuánto invierten. Sí, correcto. Básicamente es una plataforma que se llama como la casa para los demo days. Y lo que hacen es permitirte que tú tengas tu demo day e invites a inversionistas de todo el mundo. Nosotros teníamos gente desde India hasta Inglaterra y aquí de Latinoamérica, o sea, de todo el mundo habían personas, y es sumamente valiosa porque la plataforma tiene todos los pasos que tú necesitas para construir tu demo day. Entonces te van ayudando paso a paso, y básicamente uno que hace, uno le manda invitación al inversionista, el inversionista llena unos pasos y después de eso ya queda registrado en Stonks y queda citado por el calendario para atender el demo day. Bueno, Digamos, ¿ustedes tienen que mandar la invitación o el mismo Stonks es como una especie de red social donde le dice al inversionista como, hey, va a haber este demo day, entonces le interesa asistir, o le manda publicidad? ¿Cómo funciona bien? ¿O uno tiene que conseguir los inversionistas? Tú puedes ver el evento en la página oficial de Stonks o también puedes ser invitados por los organizadores del evento. Lo único que tienes que hacer es, si es de tu interés, darle al RSVP, darle voy a asistir, y él te lo cita automáticamente en tu correo, y ese día te empieza, pues unos días antes te manda reminders y después te manda el link del evento pues en el calendario, y tú le das clic y entras al evento en vivo. Y más o menos en promedio, ¿de cuánto son las inversiones? O sea, mínimo alguien para entrar a Stonks como inversionista, ¿cuánto capital de tener en mente para aportar? Yo te digo que se han visto compromisos mínimo desde $2.500. Hay gente que son fondos más grandes que pusieron compromisos hasta de $500,000. Entonces, el ejercicio es que ahí no se han cerrado todavía.
queda una tarea pendiente del emprendedor, que es cerrar esos cheques, porque ahí hay un interés de invertir ese monto, pero pues hay que pues, cerrarlos. Entonces ahí se vienen unas tareas duras de cerrar todos esos cheques. Bueno, y ahí te quería preguntar que nos cuentes de algunas, las que prefieras, de las startups que estuvieron presentes, cuáles te llaman la atención, un poco como de su idea de negocio, sobre todo las que de pronto tienen relacionamiento más con el mercado colombiano, Pero bueno, porque pues, antes de pasar como a esa pregunta, pues digamos, siguiendo lo que estábamos hablando sobre todo el tema inversión, un tema importante es que, digamos, durante estos casi 5 meses que te tuvimos en Escala, todo este tema de fondo de inversión, digamos, tú y desde Escala y ahorita con todo este tema de la fusión, digamos, que es algo que hemos venido preguntándole últimamente a las startups, es cómo tú viste, obviamente desde el punto de vista de fondo de inversión, la crisis que se vio como a finales de mayo, junio, todo el tema que las noticias serían como no, las startups están preocupadas porque los fondos de inversión ya no están tan interesadas, las startups están despidiendo sus empleados. O sea, tú como desde el punto de vista fondo de inversión, que digamos tiene un punto de vista diferente, ¿cómo lo viste? Ok, pues ahí yo creo, Mate, que hay varias cosas que analizar. La primera es que para ahorita el Q3 se vio un impacto a la baja en monto total invertido, pero en el número de deals, en el número de deals se vio que se mantenía casi la tendencia del Q pasado, del Q en relación al año pasado. Entonces lo que uno analiza ahí es, están habiendo menos inversiones grandotas, cheques grandotes, pero están habiendo más inversiones en etapas tempranas, que para nosotros lo que hacemos pues es fenomenal, porque estamos nosotros invirtiendo en etapas tempranas. Ahora, varios fondos con los que he tenido pues el gusto de hablar, y no voy a decir nombres, pero simplemente les digo que han dicho, este es el mejor momento para invertir. ¿Por qué? Y es una teoría que viene inclusive de la bolsa, ¿no? La mayoría del dinero que se logra hacer es cuando pues el mercado está a la baja. Cuando estás en un mercado que está súper sobreinvertido, pues obviamente si inviertes tienes el riesgo de que ya eso se vaya a desplomar y haya tocado un techo. Cuando estás abajo, es donde está la verdadera oportunidad de confiar, inyectar capital y ahí ver las cosas crecer. Para nosotros es un punto genial también porque los fundadores se han vuelto más responsables, están buscando la rentabilidad desde antes, quieren que sus empresas generen ingresos para probar que no están gastando capital porque sí. Entonces estamos viendo una nueva generación de fundadores más responsables, una región que todavía está subinvertida, 630 y pico millones de habitantes, 2 veces el tamaño de Estados Unidos, y recibimos muchísimo menos que Estados Unidos en dólares de capital de riesgo. Y tenemos una región que además es casi que homogénea, ¿no? O sea, tenemos culturas similares, en la legalidad estamos bajo y creo que esto lo habló John de Justo, y es algo francés, ¿no? Que hay muchas cosas que descienden de la ley francesa o algo así, ustedes sabrán más, si quieren ahorita hacen un comentario sobre eso, pero inclusive el idioma, el único que no habla nuestro idioma pues es Brasil. Entonces tenemos una región inmensa, subinvertida, que sí, que ahorita nos pegamos un golpe, pero pues ahorita es el momento para invertir. Entonces yo lo veo muy bien, muy bien. Uno de los temas que de pronto preocupa a la gente es el ambiente político, pero de nuevo yo creo que estamos nosotros desde Pigma por lo menos apostando en startups que tienen grandes visiones y que quieren conquistar una región y no un país. Entonces, por ese sentido y por todo lo que he dicho anteriormente, estamos muy alcistas en este mercado. Bueno, yo ahora sí sigo con la pregunta y es en ese demo day que nos estabas contando, cuéntanos de algunas de las startups que más valga la pena mencionar, como su idea de negocio, de esa que nos contaste que se quedaron hasta tarde y que fue pues de las más exitosas recaudando inversión, pues para nosotros también conocerlas y que nuestra audiencia también las conozca. Perfecto. Si les parece, pues voy a mencionarlas no en orden de preferencia, sino en orden de cómo levantaron capital. Pues voy a mencionar el top 3.
La primera se llama Finio, es básicamente un Buy Now, Pay Later para negocios pequeños, donde logran financiar a las tiendas de barrio a tasa de 0%. Y esto lo hacen cobrándole a los proveedores de esas tiendas lo que debería pagar la tienda. Entonces, ellos tienen un modelo súper bonito que logra que los tenderos de las millones de negocios que hay acá en Colombia o cientos de miles de negocios, pues puedan financiarse a una tasa de interés 0% con Finio y pues el negocio de Buy Now, Pay Later está creciendo impresionante, modelos como Adi que han recaudado una tonelada de plata de capital de riesgo, pues muestran que esto puede ser un éxito rotundo en la región y esa fue la que más interés tuvo para levantar. Después de esa tuvimos a Topperty. Básicamente, Topperty quiere ayudar a quitar la deuda y el down payment o ese pago inicial que hay que dar en cuanto a comprar una vivienda y quieren reducir la fricción de todo ese proceso. Obviamente detrás, pues ellos están levantando una ronda de deuda, una ronda de equity para poder hacer posible que la compra de vivienda de los colombianos sea mucho más fácil sin esas fricciones de deudas a créditos enormes y unos pagos de cuota inicial gigantes. Entonces ellos pueden ayudar con todo eso. Esa fue la segunda que más levantó capital. Y la tercera es una del portafolio de Scala, pues del portafolio que ahora es de Pigma, que se llama BU. BU es muy interesante porque es de unos exfundadores de Liftit. Liftit es una de estas compañías que se considera un unicorn, es decir, que pronto se consideran un unicornio o que van en camino a ser un unicornio. Y el CEO es Ángel Celis, una persona supremamente capaz que está haciendo que tener una red social centralizada sea más fácil. Es decir, si tú eres un creador de contenido que tienes TikTok, Instagram, Twitter, todas estas cientos que hay, puedas centralizarlo todo en una wallet que se llama BU, puedas hacer que tus fans te den propinas por BU, puedes centralizar tu contenido en BU, puedes hacer que todo lo que necesites para mantener tu vida como creador de esta nueva era digital lo puedas centralizar todo desde BU. Entonces esa fue la tercera que más levantó. No, pues muy chévere. Las vamos a chequear. Si nos están escuchando, si llegan a escuchar el podcast, invitadísimos. Sobre todo que pues están resolviendo como problemas como muy colombianos, al menos las primeras dos, y eso pues siempre es muy chévere de ver. Pero bueno, invitadísimos. Ya siguiendo adelante, Dani, mi otra pregunta es, bueno, tú nos diste unos consejos sobre inversión en los capítulos que grabamos hace 4 meses. Digamos, en estos 4 meses, ¿qué has madurado, qué has aprendido, o qué has cambiado de opinión acerca de los criterios para invertir en una startup? ¿Siguen siendo los mismos? ¿Has cambiado de opinión en algo? Bueno, yo creo que de pronto un cambio que haría es fijarme muy bien en la valoración, no porque sea algo que haya que hacer con flujos de caja, ni mucho menos, sino que he sentido que a veces hay startups que están valiendo plata porque levantan plata. Entonces hay que devolverse un poquito a esos primeros principios y decir, oiga, ¿por qué vale esto? ¿Cuál es la intención de ellos con el dinero que están levantando? Y realmente el equipo fundador tiene la capacidad de llevar esta idea a ser algo que me pueda dar el retorno que estoy buscando, un 10x, un 100x, ojalá. Entonces, te diría que fijarse un poquito en esos principales, en ver cómo van a llegar a esa rentabilidad, en ver cómo el equipo fundador se complementa, en revisar que de pronto no haya en esa composición accionaria algo raro. Hay casos muy, muy desafortunados donde le reciben al famoso tío, entre comillas, un capital al inicio y ya queda una persona que no es un inversionista sofisticado con el 20% de la empresa. Entonces,
Yo creo que esas son cositas en las que me fijaría. De resto, sigo 100% comprometido con buscar startups que tengan un equipo que haga sentido. Creo que en esa etapa temprana el equipo es esencial, la visión, qué tan grande piensan estos founders y hacia dónde van, ¿no? Hacia dónde quieren llegar con su idea y si lo quieren dejar como un negocio del barrio o como el próximo negocio gigante del que todos sepamos en Latinoamérica y en el mundo. Ahí dijiste algo muy interesante y es, tú por ejemplo, al que está comenzando con una startup, ¿le recomendarías que trate de evitar esos inversionistas, pues no profesionales, en la medida que se pueda? O sea, porque pues muchas veces la gente lo que está intentando sobrevivir, crecer como sea, recoger inversión como sea, entonces pues también sería una carga muy pesada, pero pues si tienen la oportunidad de no recibir ese tipo de inversiones, mejor. Pues yo te diría que hay como unos tipos de emprendedor. Tienes el emprendedor que ya ha hecho unas startups gigantes, tiene la lista de contactos directa de todos los managers de fondos de capital de riesgo y él puede darse el lujo de salir a levantar una ronda gigante de una sin agüero. Tienes al otro tipo de emprendedor que de pronto es su segunda vez, pero con la primera empresa la quebró. Entonces él de pronto pues puede hacer una ronda de amigos y familia y después salir a una ronda de ángeles y después salir a buscar fondos. Y el tercer tipo es el emprendedor que acaba de empezar, que es el que muchas veces necesita probarse y probar que puede hacer algo sin capital antes de que le den el capital. Y yo con ese tercer tipo, que es el emprendedor que acaba de meterse al juego, le diría, primero, mira si tu modelo es una startup o una empresa tradicional. No tiene nada de malo hacer una empresa tradicional que te dé un flujo de caja constante y puedas vivir tranquilo. Inclusive te sacaría muchas menos canas. Y el segundo es, si tu negocio efectivamente es una startup, entonces piensa muy bien cómo vas a levantar el capital, cuánto te diluye en cada etapa y ten en cuenta que usualmente cada ronda de financiamiento te debe diluir entre un 10 y 20% para dejar un rango amplio y que se pueda jugar con eso, entre un 10 y 20%. Entonces lo que nosotros desde Pigma vemos es que ha funcionado en nuestro caso es hacer una ronda chiquita de familia y amigos que te permita pues probar tu idea, algo que no te diluya más de un 5%, ¿cierto? Y después ese 10% restante lo puedes llenar con unos ángeles inversionistas que hagan mucho sentido para tu negocio y después llenas lo que queda con un fondo enfocado en etapa temprana. Y ya Mira, después ahí empieza el juego. ahí me surge digamos, un comentario, es que también ese tercer tipo que tú nombras, que no tiene experiencia, pues siento que nosotros como abogados y que ahorita estamos trabajando un poco en una, digamos, no sabemos si va a ser startup, digamos, un emprendimiento que está en rondas de inversión, yo siento que también es muy importante esa asesoría jurídica o esa asesoría al momento de entender cómo funciona, digamos, el tema societario. Porque lo que tú dices, si llega un familiar y dice, no, pues que yo le doy 20 millones y usted me da el 50%, pero realmente la valoración o lo que significó esa inversión, porque no tiene la experiencia, no tiene el conocimiento, ni siquiera de inversionista o del mercado que se está creando esa empresa, pues termina siendo muy útil. Obviamente, pues uno puede, si no tiene el capital, pues seguramente buscar algún amigo o algunas formas, digamos, nosotros, pues por lo menos es lo que hemos estado haciendo generar como esa facilidad de adquirir esa asesoría legal de una manera pues mucho más económica que alguna firma. Entonces sí, me parece como interesante como que la gente sepa que tener en cuenta no solo como el dinero es lo importante, sino lo que viene alrededor del dinero, o sea, la sociedad, que significa tener un porcentaje accionario y ahí para adelante, lo que tú decías, si es un emprendimiento, una empresa tradicional o una startup. Yo ahí mate solo para meter la cucharada ahí. Tenemos que entender que en Colombia la industria del capital de riesgo es relativamente joven. Es una industria que está trazada hacia 2008, haciendo el primer fondo vigilado por la Superintendencia Financiera en 2008. Entonces, es una industria muy nueva y en un país donde la educación pues todavía sigue siendo no total de la población, pues no podemos pretender que los emprendedores sepan de un tema tan preciso como el capital de riesgo.
y sí necesitan mucha asesoría en todo esto, llevarlos de la mano y que entiendan y se eduquen en lo que es hacer una startup en Latinoamérica, porque si salen a levantar antes de eso, pueden haber problemas muy graves en su supervivencia a futuro. Y he visto casos de ángeles inversionistas que no deberían, pero cogen un 15-20% de la empresa, inclusive a veces más, y ya un fondo ve eso y a los 2 segundos descarta la startup. No tiene que ver nada más para decir no. Entonces es complejo. No, ese dato está muy bueno. Yo tengo otra pregunta y es, Dani, imagínate que conoces un emprendedor muy joven. Eh, ¿Tú cómo diferencias si ese emprendedor tiene como el ADN de emprendedor de startup o el ADN de emprendedor como de negocios, como un negociante más de empresas? ¿Tú ves entre ambos emprendedores alguna diferencia? ¿Sirve el que es muy buen negociante, muy buen vendedor? ¿Tiene lo mismo que se requiere para ser un buen emprendedor en una startup y viceversa? ¿O como que ves una diferencia? A ver, yo te diría que sí, que un emprendedor de un negocio tradicional tiene el skill set básico para hacer una startup, 100%, porque además la startup se aprende mientras se construye. Y si alguien tiene unas muy buenas bases en negocios tradicionales, probablemente esas buenas bases juntadas y mezcladas con un componente más emprendedor puedan pues potenciarse. Entonces yo te diría, si eres alguien muy tradicional, que viene del mundo tradicional, pues búscate a alguien que venga del mundo de startup como tu cofundador, para que haya ese choque y esa pues complementación entre ustedes dos. Yo creería que sí, pero pues hay que hacer un cambio de mindset en el sentido que una startup, pues primero el riesgo es altísimo de que todo se vaya a cero y segundo, pues vas a tener un pedazo más pequeño de una torta más grande, que eso es un principio que a veces las personas, los empresarios tradicionales no pueden entender muy bien. Es como yo, ¿por qué voy a diluirme en 4 años el 70% si puedo tener mi negocio generándome X monto y eso ya casi que me entra al bolsillo y al otro socio que tengo ahí con el 50%? Entonces, primero hay que hacer ese cambio de mindset, entender los riesgos muy bien de qué significa ser un emprendedor de una startup y no un emprendedor de una empresa tradicional, porque al fin de cuentas ambos son emprendedores y ambos son unos berracos, pero hay que tener ese cuidado y de nuevo digo, los dos modelos funcionan perfecto. Incluso hay startups que sin levantar capital han logrado unos exits tremendos, tremendos, tremendos. Ahorita se me escapa el nombre de una que vendió su empresa, creo que fue en 14 billones de dólares sin haber levantado nunca $1 de capital de riesgo. Entonces se puede, también se puede por ese lado y una startup puede no tener financiamiento, que es más difícil, sí, es mucho más difícil, pero se puede. El emprendedor que es un emprendedor de startups es una persona que tiene que ser muy adversa al riesgo. ¿Tú lo ves como una característica muy importante? O sea, una persona Que no sea adversa al que riesgo. no sea adversa al riesgo, exacto. Sí, sí, exacto. Yo creo que pues, sí hay que ser una persona que no sea adversa al riesgo y que esté dispuesto o dispuesta a dar un tiempo importante de su vida en un proyecto que al final del día puede valer 0 pesos. Que lo único que le puede dejar es un aprendizaje y ganas de montar otra cosa que sí funcione. Hay emprendedores que han fallado 3, 4, 5 veces antes de hacer algo que realmente escale. Entonces, pues hay que tener un mindset claro y lo que sí diría yo es, entre más veces lo intentes, más cerca estás de poder tener éxito, ¿no? El problema es no cansarse y no decir, no, ya, me mamé de esto, más bien me voy a una consultora o a una cosa más tradicional y me gano un salario que muchas veces dicen que ese salario es como la anestesia del emprendedor. Hay gente que se anestesia con eso porque pues ya pasando 5 o 6 años de ganarse un salario buenísimo, pues ya están anestesiados y no quieren correr el riesgo de pasar a ganar 0 pesos en los primeros meses, ¿no? Entonces, bueno, muchos pros y cons. Yo ahí tengo una pregunta y es aquí acordándome un poco de la primera vez que tuvimos aquí en el podcast y es una pregunta que te hice en ese momento, era sobre el objetivo de inversiones que tenía en ese momento Scala y la pregunta era que si se iban a centrar solo en el tema de startups. En ese momento me preguntaste que sí, me contestaste que sí
Y quisiera saber si Pigma todavía tiene, digamos, ese enfoque, sobre todo con lo que me acabas de decir, como de pronto lo que te preguntaba, pues, Daniel, como ese mindset de el emprendedor que puede volverse de pronto startup, de pronto han visto como esa posibilidad de otros negocios tradicionales que, pues, digamos, desde el punto de vista de inversión pueden ser también muy lucrativos o siguen, digamos, centrados 100% solo en startups. Claro, yo quisiera volverme un poquito a algo que leí justo en Lean Startup que me gustaría traer acá. Y es Eric Rice define una startup como una organización humana que hace un producto o servicio en una situación cambiante y de alto riesgo. Entonces esa es una definición muy amplia que hace que hasta la señora que está vendiendo empanadas en la puerta de X parte sea una emprendedora y sea una emprendedora de una startup. Ahora, nosotros vamos a seguir invirtiendo en startups, pero en startups tecnológicas y escalables. Si es alguien que trabajó en una compañía tradicional 40 años y a los 60 años dice voy a salir y voy a hacer algo con este conocimiento que sea tecnológico y escalable, bienvenido a Pigma o bienvenida a Pigma y que haga el proceso. Pero sí buscamos todavía que sea un emprendimiento en etapa temprana, escalable a nivel Latinoamérica y tecnológico. Puede ser en diferentes sectores. Y sobre ese punto, Sí. por ejemplo, con la conversación que tuvimos con John, es muy interesante cómo obviamente todo es como un análisis para aprender. Y él nos contaba que justo no es que sea tan tecnológico en la medida que todo sea automatizado, mejor dicho, que todas las fotomultas, es el software, porque es imposible. Simplemente todavía necesitan abogados que vayan al juzgado y presenten la apelación. Entonces es como, pues sí, en el exterior puede parecer muy tecnológico, pero en el interior puede que todavía sea muy, no sé, como una firma tradicional. Entonces, ustedes cómo miden eso, porque muchas veces yo creo que también está el que los emprendimientos que dicen como, y así comenzó Rappi, como en verdad al principio no tenían el desarrollo ni el software, sino eran simplemente ellos mismos entregando los pedidos y todo. Y me preocupa en el caso de Justo, que al final es como que él mismo decía como yo no creo que eso se pueda automatizar, o sea, todavía no es posible. Ustedes también como que partiendo de lo que acabas de decir y la definición que acabas de decir, ¿tienen en cuenta eso? Como que tanto de verdad, pues sí, es tecnológico, pero es tecnológico en un porcentaje pues no tan alto como podrían ser otras startups, donde ya todo sí se puede automatizar. Claro, yo creo que ahí, y usando el ejemplo que dices de Rappi, es, sí habían muchos procesos manuales, pero si tú le preguntabas a Simón Borrero cuál era su visión de Rappi, él te iba a decir algo que te hubiera hecho pensar, en este equipo quiero invertir. Y creo que es lo mismo con John. John es una empresa que nosotros invertimos ahí, disclaimer pues para la audiencia, pero básicamente ellos en su one-liner, que es lo que se le manda a los inversionistas, si puedo leerlo acá en público, dicen, The legal tech that will change the way long and tedious legal processes are handled in LATAM through technology and automation. Y eso que nos dice que él en su visión tiene muy claro algo y es que quiere llegar a un punto donde la mayoría de los procesos, así no sean todos, sean la tecnología y llegue a un punto donde pueda escalar el negocio a través de Latinoamérica apalancándose en tecnología. Y eso es un negocio que puede ser enorme y claro, de pronto ahorita no tiene todo hecho para que la tecnología sea 100% del proceso, pero sí ha llegado a una capacidad que con 4 o 5 abogados en el equipo ha hecho lo que cientos de abogados hubieran tenido que trabajar horas para lograr, que eso pues ya habla mucho. Él tiene la métrica exacta de cuántos abogados tiene versus cuántos hubieran necesitado si hubiera seguido el proceso tradicional y es una cosa absurda que sería chévere que traigamos en algún momento. Pero bueno, esa es como mi respuesta corta a eso. Es interesante porque ahí también puede ser innovación en logística y en productividad por medio de softwares para organizar, para la comunicación. eh, pero pues sí, sigue siendo de pronto porque al final, o sea, al final alguien humano tiene que ir al juzgado. Entonces, pues eso me llama la atención, que habrán industrias más abiertas a la tecnología y habrá como áreas como el derecho que todavía es muy irregular el terreno como para automatizar cualquier cosa. Inclusive yo viendo bastante Shark Tank, que me he visto como todas las temporadas de todos los países,
es duro que algún Shark le diga que sí a una startup, a una Legal Tech. Es difícil porque tiene demasiados obstáculos. Entonces, pues bueno, pues no sé, pues yo igual justo lo considero como tremenda startup, pero pues sí tengo ese análisis pensándolo. Bien. Claro, y solo el tiempo nos dirá, ¿no? Solo el tiempo nos dirá si fue una buena inversión o no, pero nosotros estamos seguros del equipo, de que están metiéndole tecnología, de que están escalando, van a abrir pronto México. Entonces, cumple todos los principios y eso es para lo que uno tiene una tesis de inversión, para ayudarte a guiar tus ojos a lo que en serio quieres ver en una startup y de pronto no desviarte con otros activos, pues. No, y yo creo que para la audiencia también, yo creo que un emprendedor puede quedar, pero si no puedo automatizar todo, tengo un problema, ¿cómo empiezo? Y de pronto es que simplemente se tiene que automatizar el 30% y eso genera la suficiente disrupción e innovación como para que sea muy viable la startup y todavía sea considerada una startup y muy interesante para los Ahí inversores. para meter dos citas de Reid Hoffman, que es un grandísimo inversionista. Una es hacer una startup es como construir un avión mientras uno se está cayendo. Entonces te toca literal construir un avión para poder salvarte de esa caída. Y otra de las citas que dice Reid es si sacas tu primera versión y no estás como disgustado con esa versión de tu startup, la sacaste muy tarde, que es lo que volvemos ahí, saca algo, prueba el mercado, vas aprendiendo y pues hoy en día Rappi es lo que es y no están ahí repartiendo donas para conseguir clientes. Para escalar hay que hacer cosas que no escalen, básicamente. Bueno, y sobre ese punto, Ya que dices eso, quería preguntarte eso, digamos, desde tu punto de vista, obviamente, pues seguramente hay una concepción para la gente que nos oye y quiere emprender, ¿qué significa escalar? O sea, ¿cuál sería, desde qué punto de vista? Desde el punto de vista financiero, como tecnológico, ¿cómo pueden decir, cómo no, es que esto se puede escalar de esta manera o de esta manera? Para mí, escalar es sobrevivir el tiempo suficiente para llegar al famoso product market fit. Y hay empresas enormes como Trubora, que todavía en su podcast, o escuchando su podcast, dicen, todavía no lo hemos encontrado. O bueno, no sé si con Sapsign ya lo encontraron, pero estaban en esa meta. Y es una empresa enorme. ¿Y por qué el product market fit es tan importante? Porque es ese momento donde la gente se pelea por tu producto, donde se te caen los servidores porque cientos de miles de usuarios entraron a la plataforma a la vez, donde todo el mundo quiere entrar a tu startup. Y si sobreviviste lo suficiente para llegar ahí, pues ahí es donde te digo, escalaste efectivamente, ¿no? Que es lo más difícil de hacer y hay que superar ese valle de la muerte que es donde el 90% de las startups mueren. pues sobre ese tema hablamos en el podcast que grabamos con la gente de Mono y ellos todavía están también en esa búsqueda y puede ser larga, pero es que ellos nos dicen, por ejemplo, nosotros les preguntamos con relación como, oigan, pero ustedes ¿por qué no invierten más en mercadeo o en publicidad? Y él nos decía como, pero es que eso sería como un poco como desperdiciar. Apenas de verdad sepamos cuál es nuestro producto, ahí sí le metemos toda la inversión que hemos recogido, pero pues ahorita lo que nos interesa es saber bien cuál es ese product market fit en realidad. Entonces, pues chévere. Y que eso puede Pues ser por si un alguien quiere poco, escuchar ese capítulo. y que eso puede ser un poco esa concepción de esas nuevas startups, que lo que tú nos decías también hace rato es, ahora son mucho más responsables los fundadores. Digamos, pues todos hemos sabido que Rappi en publicidad, bueno, todas esas startups que ya llevan mucho más rápido, que seguramente ya están consolidadas en el tema marketing, gastaban y gastaban y gastaban. Entonces eso, digamos, al público piensa, no, esta empresa es gigantesca, es muy buena, porque me la encuentran absolutamente en todo lado y lo que no saben es que están más endeudados que quién sabe qué y simplemente lo que tienen es una buena publicidad. Claro, ahora el tema es cómo llego más rápido a ese product market fit, ¿no? ¿Cómo llego más rápido a ese punto? Pues es la pregunta principal, ¿no? No sé qué tips le puedas dar al emprendedor que quiere llegar a más rápido. Perdón que estoy aquí en movimiento, pero estoy cerca de que sin pila, pero les contesto por acá mientras. Tranquilo, tranquilo. Bueno, básicamente, pues esa es la pregunta del millón, ¿no? Como que ni siquiera los grandes inversionistas de capital han descifrado el secreto para llegar ahí. Pero, ¿qué diría yo?
aprender lo más rápido posible, del cliente y de esa visión y de esa hipótesis que uno tiene para poder construir algo que la gente quiera como, ay, sí, chévere tenerlo, sino algo por lo que la gente se mate por conseguir. O sea, que la gente vea que hay una solución tan superior a lo que hay actualmente en el mercado que no le quede otra opción que subirse a lo que estás construyendo. Y llegar a eso es lo más difícil. Y muchas startups no llegan y duran años en darse cuenta que lo que construyeron por 3, 4 años finalmente no va a servir. Entonces, pues el consejo es seguir ahí, seguir aprendiendo todos los días, usar todos los recursos que hay hoy en día. Hoy en día fallar más rápido es muy posible. Se pueden sacar productos mínimos viables con casi que nada de capital. Uno mismo puede aprender a hacerlo con productos de no-code, por ejemplo, como Figma o como Bubble. Hay varios. Entonces, pues aprendan, saquen productos constantemente, aprendan de su cliente, hagan experimentos, revisen los datos, no hagan lo que el cliente les pida, sino lo que muestre que realmente necesita con datos, con lo que esté haciendo con su producto. Hablen con ellos y si quieren levantar inversión, pues sepan muy bien para qué la van a usar. Ojalá, como dijeron los de Mono muy sabiamente, no sea todo en marketing, sino en aprendizajes validados, ¿no? Exacto. Yo te quiero hacer otra pregunta que es la otra cara de la moneda. Si tú te encuentras con un emprendedor que ha intentado crear su startup, que su startup sea exitosa por X cantidad de tiempo y no lo logra, ¿cuánto es el tiempo que uno debería persistir? Hay un tiempo, tú le dirías, intente el resto de su vida, lo que sea necesario, tú le dirías, no, pues si en 5 años la startup no ha funcionado, creo que es tiempo de terminar las cosas y comenzar fresco de nuevo otro proyecto, tal vez. Yo qué diría, si el emprendedor tiene una visión obsesiva de algo que debería ser y está muy claro de esa hipótesis, un emprendedor bueno puede que haga un producto que nadie quiere y haga un pivot. Lo que te diría es, hay que saber cuándo hacer ese pivot, no quedarse con algo que no está funcionando eternamente, sino ver qué funcionó de eso inicial que construiste y de pronto empezar a iterarlo hasta que sí llegues a lo que te ayude a llegar a esa visión. Entonces yo te diría, no pierdas de vista tu visión, pero no te enamores de la solución. Enamórate del problema y de cómo vas a llegar a solucionarlo en el futuro. Entonces, si tienes una solución súper específica, pues no te encarceles en ella, sino que más bien prueba las cosas, itera constantemente y ve aprendiendo del cliente. Y si es necesario hacer un pivot, haz un pivot. Hay pivots supremamente exitosos como Slack, es un pivot, por ejemplo. Entonces, pues manos a la obra y a buscar ese pivot efectivo si es por ese lado. Y no, a veces hay emprendedores que hacen 1, 2, 3 pivots y le pegan. Entonces, esa sería como mi respuesta a eso. No, y sobre ese punto, bueno, es otra pregunta que necesito hacer un poco de contexto, que me dejó pensando cuando leí un libro que se llama Más allá del mito de Andrés Acevedo, que es un libro sobre emprendimiento. El man es abogado, es uno de los hosts de 13%, de ese podcast que es súper famoso. Y es sobre la mentalidad que debe tener un emprendedor y la diferencia que puede tener en un lugar como Silicon Valley y en un lugar como Colombia. Entonces, él decía, claro, en Silicon Valley es muy difícil decir como, bueno, fracasé, pivoteé y hacer eso de forma muy fácil. Y otra cosa es hacerlo en Colombia, donde es difícil el decir que uno fracasó, donde todavía la gente no tiene esa concepción de fracaso como experiencia y aprendizaje. Pero él decía, eso no necesariamente es malo porque de pronto empuja más al emprendedor a intentarlo más y no a rendirse tan fácil como pasa en Silicon Valley, que hay tantos recursos, tanta inversión, que es como, bueno, ya, siguiente. Si fracasa, pues fracasa. En cambio, acá es como, tengo que hacer lo necesario para que funcione como sea. ¿Estás de acuerdo con eso o lo ves diferente? ¿Tú crees que al final sí tendríamos que llegar a la misma mentalidad que tiene la gente en Silicon Valley? Yo te diría que la geografía donde uno está es como la mano que te da el dealer en una mano de póker y hay que jugarla de la mejor manera posible. Me estoy leyendo un libro que es Startup Nation, súper recomendado, que dice por qué Israel se convirtió en ese epicentro de la innovación
y el emprendimiento. Y algo que ellos dicen es que ellos ven el fracaso casi que como un éxito más. Es decir, tú en tu hoja de vida puedes decir, quebré 3 empresas y la gente te lo aplaude, te dicen, grandioso, felicidades, ¿qué aprendiste? ¿Cierto? Es que aprendiste, siempre es que aprendiste. Además, ellos pues tienen un servicio militar obligatorio que los mete en unas situaciones desde muy jóvenes a manejar unas situaciones de altísima tensión y a siempre aprender que pueden cometer un error, pero no 2. Y yo creo que es eso, ¿no? Saber cómo extraer lo mejor del fracaso. Y yo te diría que como inversionista de una startup, me daría más tranquilidad inclusive un emprendedor que haya quebrado 2, 3 empresas antes, si puede explicar qué pasó y los aprendizajes que tuvo, pues efectivamente, y no haya sido por alguna razón, pues obviamente un deal breaker, pues, que un emprendedor que recién vaya a emprender por primera vez, porque yo creo que el capital de riesgo sí valora el fracaso y es algo que se le tiene que contagiar a los emprendedores. Pero es un fracaso que tiene que ser llevado de la mano con un aprendizaje y con unos hitos a cumplir en su nueva oportunidad de startup. Entonces sí te diría que la geografía sí de pronto cambia algunas cosas y efectivamente, pues si uno está en Silicon Valley, pues uno tiene una visión de mundo mucho más grande que si uno nace no sé, tú en pueblo chiquito donde la empresa más grande es la del ferretero de al lado. Entonces hay que empaparse de mentores, empaparse de gente que haya escalado empresas grandes y aprender un poco de cómo lo hicieron. Bueno, entonces al final, si te das más por por la tesis de que es una especie de hándicap que tenemos en Latinoamérica, que sí es algo que debe Sí, pues analizarse y reflexionar y entender el fracaso más como lo que tú estás diciendo. claro. Hay que entender nuestro hándicap. Perdón, me atoré. Pucha. Hay que entender nuestro hándicap y ver cómo lo podemos usar para bien, ¿no? Sí, claro, o Sí, sea, que esa era la tesis de él, era como, bueno, al menos acá a veces ante la improbabilidad de que funcione, es tanto el miedo a ese fracaso que hacen que funcione a la fuerza. Exacto. No necesariamente es malo, dice él. Sí, de acuerdo con eso. no, y digamos, Eh, también lo que tú decías es que obviamente a veces no es comparable y lo que tú dices, no sé, en un pueblo chiquito o nomás, digamos, que ya hemos expandido un poco nuestros invitados, Bogotá, Cali, el eje cafetero, o sea, no es lo mismo, o sea, cada zona es totalmente diferente, sobre todo las posibilidades que le puede ofrecer esa zona, o sea, Silicon Valley tienen cheques en blanco, pues, o lo que sea, como que alguien puede cargar, no Claro. sé, $10,000, como, ay, me gustó tu empresa, te invierto $10,000 y ya, y listo. Obviamente, pues en Colombia el fracaso es no solo culturalmente más criticable, sino que obviamente las posibilidades y las capacidades de adquirir nuevamente esa inversión, pues van a ser mucho más bajas que en otra parte del mundo. y con lo que dice Mateo me surge una pregunta chévere que es, tú como fondo de inversión, ¿cómo ves una estrategia efectiva para que más startups se crean en territorios de Colombia que están apartados? Porque al final, listo, se están creando en otras zonas del país diferente a Bogotá, pero también es como cierta élite educada y al final pues sería chévere que hubieran ejemplos de personas más... sin tantas oportunidades que tengan la oportunidad de crear una startup. ¿Qué se puede hacer para solucionar eso? Sí, pues yo creo que es llevar un poquito de startup education a estos lugares más remotos y creo que una gran tarea que está haciendo el gobierno pues estas políticas públicas de programas, por lo menos así no sean las más efectivas para no entrar ahí en discusiones políticas ni nada, pues al menos dan a conocer que hay oportunidades donde la gente puede llegar y aprender de este ecosistema. Siento que hay mucho por hacer todavía y necesitamos mucho apoyo público para hacerlo más accesible a toda la población y después que los privados y las iniciativas privadas empiecen a apoyarse más y a invertir más en estos casos. Porque lo que creo es que hasta que no haya un mínimo nivel de que sean invertibles estas empresas que salen de estas regiones y ciudades pues más lejanas que de pronto no tienen esa visión de mundo, esa visión de conquistar Latinoamérica,
pues un privado que solo quiere rentabilidad no le va a hacer mucho sentido. Si puede poner un peso en otro lado que le genere 10 veces más, pues lo va a hacer. Entonces ahí necesitamos es que lo público y las organizaciones sin ánimo de lucro pues se coordinen para lograr que eso despegue y llegue a un punto donde el privado pueda también interesarse y empezar a ayudar ahí también. Y creo que hay varios empresarios que son pues afortunadamente muy filantrópicos en ese sentido. Aunque va a generar un poquito de polémica, porque no es por entrar en política, porque la verdad ni es de derecha ni de izquierda, pero siento que si esa responsabilidad va a estar en el gobierno, pues no sé qué tan fácil se pueda lograr y en corto tiempo si se pueda lograr. Creo que al final son los privados los que tienen que entender que hay una mano de obra inmensa, hay una capacidad humana muy grande, hay un mercado que se puede expandir dentro de Colombia y verlo eso como una oportunidad de negocio, de verdad, para que ellos mismos incentiven la creación de startups o que haya una misma startup que su función sea ese esparcimiento del conocimiento, que bueno, lo más similar que veo en este momento es Platzi, pero es un Platzi en esteroides porque pues al final Platzi de pronto le habla todavía a gente que igual sabe programar, sabe utilizar internet, es como eso, pero más profundo en el territorio colombiano, pero de una forma aún más profunda. Es como mi creencia y mi esperanza. Pues ojalá se dé. Claro, sí, no, de acuerdo. Ahí hay muchísima tela por cortar y de verdad que hay, y han habido ya casos de éxito de personas pues nacidas en lugares muy lejanas que logran hacer una startup. Y yo creo que eso va a seguir pasando y eso va a seguir incentivando lo que tú dices, ¿no? Que el privado le empieza a parar más bolas ahí a lo que está pasando. Y a nivel región también está pasando. En Centroamérica están empezando a verse dólares de capital de riesgo fluyendo hacia allá. Entonces, bueno, yo creo que es eso, seguir persistiendo, seguir viendo casos de éxitos de este tipo de personas y apoyarlos, como dices tú. Bueno, otra pregunta que tengo es, ¿cuál es la posición de ustedes frente a invertir en startups que tengan relación con la web 3? Es decir, con que su modelo de negocio, su idea de negocio esté relacionada con la descentralización y el funcionamiento sea por medio de blockchain. ¿Les interesa? ¿Creen que es el futuro? ¿O no están interesados en invertir? Pues para mí, nosotros en Pigma tenemos una startup de Web3 que se llama Crevit y es muy interesante. Ellos básicamente hacen checks reputacionales usando la tecnología Web3. Yo creo que ahí el reto es cómo contar la historia donde el protagonista no sea Web3, sino la tecnología que hay detrás. Y que Web3 sea un componente más de tu producto, pero no la estrella de tu producto. Porque si queremos salir a buscar startups de Web3 ahorita que está el tema caliente, pues hay miles. Lo que queremos ver son startups que se apalanquen en eso, sí, pero que no sea su principal punto de venta, ¿no? Y ahora es, claro que la tecnología es impresionante, blockchain, todo eso, yo no soy un experto, pero nosotros apoyamos el futuro y componentes escalables y si vemos una oportunidad que con los fundamentos de startup tenga esa tecnología y vea esa exponencialidad que buscamos, pues claramente estamos abiertos a verlo y como te dije, ya tenemos una en el portafolio. Claro, pero es porque hay mucha gente que dice, esto está de moda, es porque pensarán que el siguiente Facebook, Google, no sé, que la siguiente como gran empresa va a provenir de ahí, entonces dicen, pues toca invertirle y tratar de pegarle a la que va a hacer, ¿no? Sí. Pero pues digamos, ustedes son precavidos, igual tiene que tener mucho sentido la idea y la ejecución del negocio. Sí, y de pronto coinvertir, cuando uno no sabe, y es un consejo para ángeles inversionistas emergentes como yo, si uno no sabe de un tema, pues uno puede coinvertir con alguien que sí sepa. Oiga, usted que es un experto en Web3, lleva 10 años trabajándolo, o 5 años trabajándolo, pues revises esta vaina, revises el blockchain que hay detrás, revises si hace sentido, cómo se está conectando, y dígame si es buena oportunidad. No tiene nada de malo pedir ayuda, revisar y aprender también. Bueno, yo ahora te quiero hacer otra pregunta que es un poco más personal. Otra vez pongo el ejemplo de un emprendedor
en este caso un emprendedor de una startup que se acerca y te dice, Dani, la verdad, esto es muy fuerte, esto es muy pesado, de pronto uno se deja llevar por pues llevar a cabo su startup y es, ¿qué es el éxito para un emprendedor en una startup? ¿Se mide por inversión, se mide por millones de dólares, se mide por el impacto que genera la startup? Para ti, ¿qué es el éxito en este ambiente? Pucha, esa es una pregunta, yo creo que muy compleja porque cada emprendedor tendrá una visión distinta. Hay emprendedores que digan, para mí el éxito es haber generado 10.000 trabajos. Hay otros que dirán, para mí el éxito es haberme ganado 10 millones de dólares, 100 millones de dólares. Entonces, yo te lo puedo responder desde mi perspectiva y para mí el éxito es hacer algo tan grande que deje una huella que persista más allá de la vida que tengo. Es decir, poder hacer un impacto tan grande que sea perdurable en el tiempo y trascienda desde el tiempo que tengo en esta tierra. Eso para mí es el éxito. Y si uno hace algo así, que perdure en el tiempo, pues evidentemente uno hizo algo gigante. Entonces, eso para mí, pero pues no puedo responder por todos porque sé que hay unos que tendrán visiones muy diferentes a la que yo tengo. No, total, y me surge la pregunta, escuchando esa entrevista que le hizo Robbie Fry a Simón Borrero, y comparándolo con lo que de pronto alguna vez hablamos en nuestros primeros episodios contigo, que fue como esa competencia, mostrar quién es el que ha recibido más inversión, quién es el que, como métricas muy económicas. Y digamos, comparándolo con Simón, Simón es como yo, la verdad, mi métrica de éxito es totalmente el impacto, el ver toda esa cantidad de trabajo que hemos generado, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Entonces, yo sé que en cualquier ambiente va a haber como personas con mucho ego, pero por eso pues me parece chévere tener esta pregunta y esta discusión y es como pues al final cuál debe ser el motivante, el que digan como wow, cuánta plata ha recibido o cuánto impacto ha generado. Claro. Y el montón de empresas que han salido de Rappi, que han construido cosas gigantes también, pues, o sea, ya Rappi ha hecho un impacto casi que inmedible, ¿no? Entonces, eso es algo que no se va a olvidar. Ellos lograron meter muchos más dólares de capital de riesgo para muchísimos más emprendedores que querían hacer sus proyectos. Y gracias a eso, muchas personas han cumplido sus sueños, desde emprendedores hasta rapitenderos, que han pasado de manejar bicicleta a manejar moto, a hacer su primer emprendimiento y hoy en día tienen su propio negocito. O sea, el crecimiento que ha generado es enorme. Pase lo que pase con Rappi. Bueno, otra pregunta que tengo es, leyendo el libro de Julián Torres, y digamos, no es el único que lo dice, que uno debe centrarse en la ejecución cuando uno hace su startup. El otro día escuché una entrevista de Mr. Wonderful, que es uno de los Sharks de Estados Unidos, y él tenía una habilidad de decir, oiga, dígame su idea de negocio. Y él decía, no, es pésima idea de negocio. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Porque Mr. Wonderful puede decirte, esa idea de negocio es ridícula, es malísima. Y de pronto Julián es más de la cancha, decir como la ejecución es el 100%, lo es todo, concéntrese en la ejecución. Entonces, uno cómo llega a ese equilibrio, uno cómo sabe si su idea es una porquería o no importa si es una porquería. ¿Cuál es tu visión sobre esa dualidad? Pucha, sí, esa dualidad es bien compleja y pues diferentes tipos de emprendedores también priorizan diferentes tipos de cosas y pues Julián, como tú dices, muy llevado a la ejecución. Mr. Wonderful pues verá otras cosas. Yo creo que a final de cuentas es tener clara cuál es esa métrica, esa métrica norte a la que tú le estás apostando y qué tanto mueves la aguja hacia allá y esa visión que querías conseguir. Si va a ser mediante ejecución, que llegues a tu visión más rápido y aprendas más rápido y llegues ahí más rápido, pues apoyado 100%. Pero para un inversionista yo creo que lo más importante es ver qué tanto estás moviendo la aguja y cómo estás midiendo que esa aguja se mueva y si al inversionista le hace sentido lo que estás midiendo en primera instancia, ¿no? Entonces, yo te diría otra vez, ahí depende, pero yo sí creo que en etapa temprana es mucho ejecución. Ahí sí estaría de acuerdo con esa parte.
Ay, yo quisiera hacer un comentario, pues, de lo que dice Daniel, digamos, sobre, yo creo que depende mucho de cada quien, pues, qué es lo que quiere, digamos, primero que todo, y también quién está valorando lo que se le está presentando. Digamos, ya hace un tiempito tuvimos un emprendimiento que, pues, es Maíz Kernel, ellos estuvieron en Shark Tank y, pues, Daniel y yo nos pareció un poco ridículo una de las respuestas de los Sharks, que fue como, no, es que tú no tienes nada porque no tienes una contabilidad pues, digamos, no sé, 100% establecida. Obviamente, pues eso no dependía, o sea, tener una contabilidad o no, digamos, según unos lineamientos que le parecían necesarios, no significa que la idea no estuviera bien ejecutada o no fuera a crecer. Y yo creo que le han demostrado todo lo contrario al tipo, porque pues ya han crecido, tienen ya 4 puntos en todo Bogotá. Entonces nosotros decíamos, y pues lo que, pues, digamos, Daniel comenta es, sí, hay dos posturas totalmente diferentes y yo creo que lo que más importa al final, al cabo de presentar la idea es tener ese norte, esa idea clara, como, bueno, yo quiero es generar como esto en este periodo de tiempo. Si a ti no te gusta, pues es una cuestión tuya, pero seguramente a los otros sí les va a gustar. Entonces, yo creo que decir que lo uno o lo otro está mal, pues sería como cerrarse mucho. Es más, es realmente tener muy clara esa idea, poderla vender en un 100% y obviamente, pues que no sea una idea loca. Si uno ve que de 10 9 le dicen que no, pues obviamente la idea sí no tiene ningún fundamento, pero si de 10, no sé, 6 o 7 dicen que sí, pues ya digo como bueno, hay por lo menos más de un 50% que sí apoyan mi idea. Puede que sea una idea difícil de llevar a cabo, pero pues no se puede uno cerrarse como no, es que este tiene el pensamiento que si no ejecuto en los primeros 2 años, es una mala idea. O sea, siento que es como Ahí. mi visión ahí de lo poco que los dos han dicho en ese momento. Sí, no, Mate, yo estoy de acuerdo con todo, excepto con una parte donde de pronto haría un pequeño challenge. Y es muchas veces los inversionistas no son los mejores para saber si tu negocio es bueno o malo. Y a veces pasa que hay startups enormes como Facebook que le dijeron no muchas veces antes de que alguien, algún loco por allá, un Peter Thiel, creyera en ellos y les metiera un cheque y la totearan. Entonces, sí, yo el mensaje que te dejaría es, si te están diciendo no muchas veces, de pronto puede ser hasta bueno, porque puedes estar construyendo algo que nadie haya visto antes y algo que sea realmente innovador y que la gente diga como no, pero esto no es posible. Y si eres un emprendedor determinado, con una visión clara y aprendes rápido, pues quién quita que dejes mal parados a todos los que te dijeron no. Yo solo dejaría eso ahí porque uno nunca sabe, ¿no? No, y sobre lo que dicen, tengo otro tema, otra pregunta, y es un poco como esa anécdota que siempre ponen en los cursos de negocio, que es de Ford, que decían como, ay, si yo le hubiera preguntado al consumidor qué quería, me hubiera dicho que quería caballos más rápidos y no un carro. Entonces, yo cuando hablamos del tema de pivotear, sí veo un problema y es que hay un componente de suerte muy grande, o al menos que uno tiene que ser muy consciente que el consumidor, hay segmentaciones y no todos los consumidores son iguales. Entonces yo puedo tener mi producto, mostrárselo a cierto tipo de consumidor y que él te diga que no, pero hubiera sido un éxito si se lo mostraba a otro en otro país. De pronto Facebook funcionó, fue porque estaba en Harvard, pero si hubiera estado exacto, en Bogotá no hubiera funcionado por el mismo entorno. Entonces también se me hace que hay un componente que uno nunca va a poder controlar, por más que uno pivotee, es complejo, ¿no? Cómo manejar esa incertidumbre que puede haber de si estoy en el lugar correcto. Así pivotee mucho. Claro, no, yo te diría que no se puede manejar y por eso es tan riesgoso, porque es inmanejable, uno nunca va a poder tener todas las respuestas, es un entorno que cambia todos los días y no existe un fondo de capital de riesgo en la tierra que pueda decir, yo sé que este modelo va a triunfar, sí o no. Puede que le metan un billetal a una startup y a los 5 días quiebre, uno nunca sabe qué va a pasar. Y por eso hay un factor de aleatoriedad en tanto desde el lado de inversionista como desde el lado de emprendedor. Y eso no se va a poder controlar. Por eso en etapa temprana uno apuesta tanto en los equipos, porque trabajan bien bajo presión y saben cómo salir de esos momentos difíciles, así les toque pivotear 8 veces, encuentran una forma de llegar a algo que sí funciona. Pero hay muchos que no y la mayoría no van a llegar a encontrarlo lo suficientemente rápido y van a quebrar y
el triste ciclo de la vida de una startup, ¿no? Bueno, pero devolviéndome una pregunta a la pregunta anterior que inició este tema, es, tú todavía te preguntas a la hora de invertir como, ¿yo utilizaría este producto me gusta a mí? ¿O tú ya estás como impermeabilizado y no te haces esa pregunta? Tú dices, lo que necesito es enfocarme es en qué tanto va a pivotear en el equipo, o de pronto ese instinto sirve todavía de algo. Sí, no, yo creo que eso sigue siendo importante y a veces pienso es más, ¿será que esto logra una adopción masiva? ¿Será que esto le interesa a más personas que de pronto solo a mí? Porque si a mí me muestran una startup que haga, no sé, sushi a mi casa, pues buenísimo, porque me encanta el sushi. Pero toca tener como ese punto medio en tratar de ver referentes también, eh, de entender como el nivel macro del mundo y ver si a nivel micro del empresario y su visión y lo que está queriendo hacer, pues hacen como ese fit. Te diría que pues llevar ya invirtiendo y viendo startups y pitch decks todo este tiempo, de cierta forma sí le ayuda a uno a decir, no, esto ya lo vi antes y le pasó esto y esto, o no, esto ya lo intentaron y no funciona por esto. O sea, empiezas a crear como unas señales en tu cabeza de, aquí hay un red flag, aquí hay otro red flag, aquí hay algo muy bueno, y al final es como balancear tantas cosas a ver si hace sentido o no, pero siempre va a haber riesgo, siempre va a haber riesgo y siempre es saltar al agua y esperar lo mejor. Aunque yo creo que viene un poco lo que hablábamos hace poco y es también en dónde esté ubicado, digamos, esa startup, digamos, geográficamente, porque obviamente eso pues también va a generar un impacto, digamos, en el mercado que se le está ofreciendo y ese puede ser un diferenciador de lo que de pronto se haya presentado previamente que era parecido y tú viste, no, es que esto no funciona porque esto aquí en esta zona, no, nada que ver, digamos, geográficamente porque, pues claro, la primera forma de llegar a un nuevo producto es el voz a voz o la publicidad. Y esas publicidades o ese voz a voz, pues es segmentado en cierta población y ubicación. Entonces, no sé, digamos, una startup que de pronto les llegó de la costa, pero la idea era buena, pero para crecer era difícil porque la ubicación geográfica o la publicidad que tenían no se expandía tanto, digamos, que algo que sí en Bogotá después llegó y dijo, como no, aquí sí funciona. Entonces, como ese nuevo, digamos, variable que tú dices, como esto de pronto en este momento si funciona, también es importante tenerlo en cuenta, porque puede ser lo mismo, pero ese pequeño detalle, ubicación, no sé, cualquier cosa puede generar, como decir, como esta vez sí siento que va a funcionar, aunque digamos tú digas, no, yo no lo utilizaría, pero pues aquí sí funcionaría. Aunque voy a meter la cucharada y es, yo creo que pivotear no solamente es en la idea de negocio, en el producto, sino yo creo que pivotear puede ser desde, bueno, tal vez el consumidor no es este, el lugar geográfico no es este, el modelo de negocio, como digamos, cómo va a generar plata de pronto no es este, entonces tanto como qué tan abierto está el emprendedor a pivotear, pero en el sentido amplio de pivotear, o sea, desde intentar 100.000 cosas diferentes que no solamente se van a enfrascar en una cosa del modelo de negocio y ya, o en la idea de negocio. Claro, pues miremos el caso de Slack por un segundo. Ellos empezaron siendo un juego y ahora Slack es una de las herramientas más usadas a nivel mundial para conversación entre equipos, ¿no? Equipos de trabajo y empezaron siendo un juego, un videojuego. ¿Y por qué llegaron a esto? Porque se dieron cuenta que en su juego lo que más servía era el chat y después expandieron ese chat a ser lo que es hoy en día. Es un ejemplo de emprendedores que la tenían clara y sabían que no se iban a casar con la solución, sino que se iban a casar con un problema y cómo llegar ahí, pues fueron pivoteando hasta llegar a algo que hiciera ese sentido. No, pues que digamos un ejemplo claro es Facebook. O sea, yo creo que nosotros, desde que nació Facebook, lo hemos visto transformarse demasiado, sobre todo esa etapa que tuvo, como no, todos nos metemos es a jugar, ni siquiera a tener como esa relación social, sino literalmente a jugar y ver cómo el otro avanzaba en su juego. Hoy en día que pues en Colombia ha muerto un poco el tema de utilizar Facebook, pero a nivel mundial no, ya es como más temas laborales, más de gente mayor, pero pues Bien. ha ido evolucionando y sigue adaptando, o sea, Instagram,
pues aquí Snapchat, pues digamos, murió en Colombia, pero en Estados Unidos sí lo utilizan mucho y es, o sea, se van adaptando a la necesidad sí, de cada mercado. Si tú le quitas a Mark Zuckerberg todo y lo dejas en cero, ese man podría volver a ser una empresa gigante. No sé si igual de grande a Facebook, pero el man tiene esa hambre y tiene ese instinto de seguir aprendiendo constantemente. Y eso es lo que uno busca en un emprendedor, ¿no? Que desde cero pueda construir algo enorme. Eso solo se puede hacer con humanos brillantes y humanos que perseveran y se obsesionan con la problemática hasta encontrarle solución, sea como sea. Yo tengo otra pregunta y ¿es un deal breaker para ti que el emprendedor quiera hacer su startup para venderla, para que sea adquirida después? O sea, ¿ustedes buscan es un emprendedor que sea exacto, Mark Zuckerberg, que se queda ahí 30 años? ¿O es alguien que lo pueda motivar un poco, ahí sí la plata y decir, oiga, pues es que lo que me mueve en la vida es que volverme rico, joven y yo voy a hacer, me va a matar trabajando y después la quiero vender y me desentiendo? Sí. ¿Tiene alguna influencia en que la startup sea exitosa o no? ¿Es algo que les importa a ustedes como inversionistas? Yo te diría que personalmente a mí no me choca que el emprendedor quiera vender y ganarse algo por su arduo trabajo durante años, sudándola y rompiéndose para poder disfrutar en algún punto de su vida. No le veo problema, siempre y cuando tenga claro en qué punto quiere vender, ¿cierto? Pues no es bueno para un inversionista no invertir y que a los 2 meses esté vendiendo la empresa a casi nada extra del valor que uno entró. Pero si es un emprendedor que dice yo en 4 años en una serie C quiero vender mi empresa, ok, está bien. Uno como inversionista busca retorno, así retorno puro y duro. Si uno no está en el negocio de sin ánimo de lucro, pues uno que busca retorno. Y si el emprendedor busca una salida y de paso va a ayudar a la sociedad mientras la construye, pues bienvenido sea, va a crear trabajos, va a crear economía, va a crear capital, pues está muy bien. Yo lo veo No, así. total. Y antes para ustedes como inversionistas, pues puede llegar a ser mucho más rentable, ¿no? Porque pues muchas de las startups que compran, no sé, Amazon o Facebook, pues algunas les puede pasar lo de WhatsApp y Instagram, pero hay muchas que simplemente las dejan morir y más bien vendieron muy bien en su momento. Claro, de acuerdo. No, y que también está digamos, emprendedor de startup que lo que tiene esa concepción es como voy a crear esto y ya cuando esté muy consolidado sigo a mi siguiente idea porque está lleno de ideas, pero obviamente no las puede ejecutar todas a la vez y de pronto una es más costosa que la anterior, entonces como bueno, la hago, ya se consolidó, vendo, comienzo este y así sucesivamente. O sea, hay muchos que, pues, o sea, todo este ecosistema rápido que hemos visto que hacen una, salen, montan otra y montan otra y montan otra y así sucesivamente. Claro, Porque hay es también como para qué quieren la plata. Por ejemplo, en el caso de Rappi o de Elon Musk, pues sí, de pronto les incentiva un poco la plata, pero para generar más impacto, para invertir más, para crear más startups. Entonces también, si ese es el motivante, a mí personalmente me parecería chévere, porque pues de pronto tiene como una determinación diferente al que cree que por hacer una startup va a tener plata fácil, que es lo que yo creo que muchas veces la gente se da cuenta y, uy, es que es demasiado trabajo, demasiado aleatorio y se rinde. ¿Qué va encaminado mi siguiente pregunta? Y es, ya hemos analizado qué puede ser, qué es lo que hace exitosa una startup en cuanto que tanto pivotea su equipo, pero ahora la pregunta es, ¿cuál crees que es la razón principal para que una startup fracase? uy, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que hay varias razones. Yo creería que el top 3 razones es, uno, no encontrar ese product market fit lo suficientemente rápido, ¿cierto? Que eso ya lo hablamos un poquito. Dos, podría ser que los cofundadores se peleen y no haya un buen acuerdo de accionistas, entonces se vaya al carajo. Esa puede ser una de las opciones. Y tres, podría ser que la empresa no estuviera resolviendo un problema que realmente la gente necesitara solucionar tan fuertemente. Y las soluciones actuales los jalaron más que la nueva solución que estaba proponiendo el emprendedor. Digamos, ahí no meterías el tema que, vuelvo y digo, que hoy vemos que son más responsables con el dinero. De pronto ese factor no es muy importante en el sentido de que
hemos visto y se dice, queman mucho dinero en crecimiento, en publicidad, pero al fin y al cabo no se ve reflejado. Sí, pues yo diría que está entre el top 5. Yo diría que esas tres son como la prioridad porque es que el quemar dinero deja, uno entra en una zona gris donde estás quemando dinero, pero ya tienes product market fit. Entonces de pronto esa quema de dinero la tienes muy clara que en 6 meses, en un año, vas a poder convertirla en algo realmente rentable y grandote. Entonces toca analizar bien esa quema de dinero y ver por qué lo están haciendo. Si lo están haciendo sin sentido, gastando en marketing para inflar números de visitas en la página web, pues uno sí dice alerta roja aquí, terrible. Pero si de pronto están como Facebook o Google que encontró, y obviamente hay un tema ahí de suerte un poco en el camino y de contratar una gente muy buena desde temprano, eh, pues ellos tenían en algún punto dijeron, bueno, pues aquí podemos quemar plata, pero eventualmente esto se va a volver tan grande que vamos a poder poner publicidad ahí y generar un platal enorme. Entonces, yo diría que sí es importante y si uno está viendo una quema irresponsable de dinero, o sea, obviamente red flag absoluto. Bueno, pues yo no Yo tengo creo que más ya preguntas. llegamos a un final, fue una charla muy agradable, muy chévere, bastante nutrida de parte y parte. Entonces, pues como siempre, Dani, las personas que nos escuchan y te quieren seguir, sobre todo pues porque ahorita estás publicando mucho en redes sociales, y con esto va mi última pregunta también, y es la importancia de uno como emprendedor o inversionista en el ecosistema, generar contenido, escribir, expresarse, como qué tan importante es eso y dónde te pueden encontrar. Buenísima la pregunta porque a mí me han dicho, oiga, yo he querido publicar contenido, pero no sé si sea un experto en el tema. Yo le digo, mira, yo no soy un experto en el tema, pero estoy creando un contenido que le genera valor a la comunidad. ¿Por qué no puedo publicarlo? O sea, me estoy perdiendo yo de crear una comunidad que el día de mañana me puede servir inmensamente. Y el mensaje al emprendedor es, igual que su startup, la están sacando en una versión cero, lleguen al uno. Empiecen con publicaciones que sean cero hasta que encuentren su fit, su market fit con su audiencia, por así decirlo. Y eso pues lo pueden apalancar el día de mañana para una nueva compañía que hagan, un trabajo que necesiten. Uno nunca sabe y el poder de la comunidad es gigante, no lo desaprovechen y no esperen a ser un experto en algo para subirlo. El otro día un emprendedor, yo hice un post sobre esto y un emprendedor me puso como, oye, no, yo prefiero primero romperla para poder empezar a publicar contenido. Y yo le dije, pero entonces, ¿qué es romperla? ¿Cuándo defines tú que la rompiste? Eso es un poquito el síndrome del impostor que cada uno lleva adentro y hay que romperlo y tu audiencia misma te va a decir si le estás generando valor o no. Y si lo haces, pues no le veo ningún problema. Crear una marca personal es, desde mi punto de vista, importantísimo y te abre muchas puertas. Yo lo haría desde el día cero. Bueno, y para entonces esas personas que te quieren escuchar o quieren saber de tu experiencia, ¿dónde te pueden encontrar? Buenísimo, me pueden encontrar en LinkedIn como Daniel Ospina, simplemente ahí les debo aparecer, el co-founder en Pigma, o en Twitter me pueden encontrar como Daniel Ospina E. Daniel Ospina E, que es mi segundo apellido. Daniel Ospina E de Espinosa. Y a Pigma, Y también tienes un blog, ¿cierto? ¿También qué? Perdóname. Tienes un blog. Pues ahorita fíjate que estamos más en el tema de tratar de hacer más contenido para la página web de Pigma. Entonces yo te diría que lo pueden encontrar es más por www.pigma.co. Ahí les queda más fácil, en la sección de blogs los estoy publicando, los míos. Entonces ahí estoy centralizando todo. y en redes sociales de Pigma, ¿cómo la pueden encontrar? Como We Are Pigma. We Ok. Are Pigma. Bueno, Daniel, no, pues muchas gracias, la verdad, muy interesante todo lo que ha pasado en estos 4 meses. Esperamos tenerte otra vez dentro de 4 meses, a ver si todavía es Pigma o se ha fusionado con algún otro fondo de capital o bueno, Pasada. que hay nuevo para contar. La verdad, muy interesante, yo creo que estuvo muy chévere. Pues aprendimos mucho hoy, pues nuestros oyentes también van a aprender mucho de lo que hablamos hoy, entonces muchas gracias.
Súper. No, muchas gracias a ustedes. Como siempre, feliz de venir y a hablar con ustedes, también rebotar ideas y pues a cualquier emprendedor que nos escuche, anímense a escribirle a Legal Bros también a ver cómo los pueden ayudar. Gracias, Dani.